Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Espero que estén muy bien porque ya estamos terminando el curso. Muy gratificante, muy interesante, estamos súper conformes y felices de compartir con ustedes temas que son complicados, complejos, pero que se están abordando con mucha seriedad, con mucha información y con mucho compromiso. Para terminar este módulo vamos a trabajar, vamos a conversar y vamos a pensar sobre un tema que nos preocupa mucho también, que es las retractaciones de personas y fundamentalmente de mujeres en situaciones de violencia doméstica. En este caso vamos a analizar que denuncian hechos de violencias por razones de género durante el proceso penal. Entonces habíamos pensado recorrer un poco lo que vimos en Ruta Crítica con Verónica Piñol, en factores internos y externos, que también vamos a recordar con Sandra. Ella es, ya la hemos presentado, que es psicóloga y con perspectiva de género de la Dirección de la Mujer y con experiencia en el CAI, en el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. Entonces los aportes de ella son muy importantes para poder ver esta situación cuando las mujeres que han hecho una denuncia en el foro penal, como por ejemplo se investiga un delito de amenazas, de coacciones, de tentativa de femicidio, lesiones graves o leves, y ya se comienza a investigar el delito, y las mujeres durante el proceso o en el inicio del mismo se retractan. Ese es el tema que nos convoca. ¿Y por qué, nos preguntamos, las mujeres que ya han hecho una denuncia y ya hay una imputación por el delito, por qué las mujeres se retractan? ¿Qué es la retractación y por qué ocurre esto que nosotros lo observamos, que ocurre con bastante frecuencia? Vamos a ver entonces cuáles son los motivos por los cuales las mujeres, las razones, las causas, durante el proceso penal cambian de opinión, se retractan, que es una situación bastante frecuente e importante y relevante al momento de investigar estos hechos, de apoyarlas y de ayudarlas. Los por qué. Algunos por qué que nosotros hemos estado reflexionando con Sandra y les compartimos, que después lo vamos a desarrollar mejor e intercambiar en los foros, es la naturalización de la violencia. Claro, el estar dentro del ciclo de la violencia naturalizan ellas y se acomodan a ciertas circunstancias que no son las mejores ni las más funcionales para el vínculo. Entonces, parte de eso hace que la mujer quiera o crea que es mejor dejar sin efecto la medida que tomó. Entonces, por eso es tan importante tener esta mirada de género y poder visualizar que el estar entrampadas en esta situación hace que muchas veces lleven a estas consecuencias. Que no es, quizás muchas veces se ve desde los jueces o desde los auxiliares, ¿por qué hace estas cosas? Entonces está mintiendo. Y simplemente no es que esté mintiendo, simplemente es que ellas no pueden salir de este ciclo. Claro, entonces miren qué interesante, por eso es tan importante trabajar en equipos multidisciplinarios, la mirada, la visión con perspectiva de género desde el ámbito de la psicología, de las ciencias de la psicología, y para poder entender lo que pasa por la persona, por la mujer, y lo que pasa en el sistema. Cómo influye, ¿no es cierto?, esta ideología patriarcal, estos estereotipos que hemos estado viendo en la cultura judicial, en las prácticas y fundamentalmente en cómo vamos a entrevistar, cómo vamos a interpretar, cómo vamos a transcribir lo que las mujeres nos relatan y cómo las vamos a tratar. Eso es fundamental al momento de que la persona continúe en el proceso, que es largo, que es complicado para ellas y difícil, que es un ámbito totalmente extraño en una persona que sufre, y por qué lo abandona y cómo lo abandona. ¿Cuáles son esas situaciones que surgen del mismo sistema de quienes estamos en los servicios? Y volviendo un poco a ellas también, la falta de recursos económicos
para ellas y para sus hijos. Sí, porque a veces no pueden acceder a estos ámbitos, les queda lejos, no tienen el dinero suficiente para poder llegar a la justicia, y si no, el poco dinero que tienen, muchas veces el tratamiento que hablábamos antes tiene que ver con este dinero. El hombre que generalmente maneja los recursos en la familia, entonces ellas no se separan o tienen miedo a seguir con esta denuncia que iniciaron, justamente porque se quedan sin el recurso básico. Y que son varios trámites y que necesitan dinero para venir en el colectivo si están con una distancia importante y tienen que cuidar los niños. Entonces todas esas situaciones y los trámites judiciales son largos, las esperas son largas porque las audiencias a veces se suspenden. Entonces todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta. Y por eso, y por otras situaciones que vamos a ir analizando con ustedes, hay bastante desconfianza, los niveles de desconfianza hacia los sistemas, hacia los servicios y sobre todo judicial es elevado por estas situaciones que estamos mencionando. Bueno, Sandra, comentanos vos algunas otras situaciones mientras yo veo mi teléfono. ¿Qué estás hablando? Es importante que podamos dividir entre lo individual y lo social estas circunstancias por las cuales atraviesan las mujeres. El miedo a separarse es algo que paraliza y muchas veces no es tomado como una alarma, porque el miedo es una alarma, pero finalmente muchas personas que ya vienen con aspectos cognitivos y emocionales quebrantados por sus creencias o por lo que consideran ellas que tienen que estar sometidas en esta relación, llevan a situaciones de baja autoestima, de inseguridad, de inestabilidad, hasta desesperanza perdida, que es como una circunstancia mucho más grave en todo esto. Y ellas tienen miedo de salir de estas circunstancias. Tienen miedo que se los sancione también penalmente al agresor, porque en este círculo de violencia, como ya lo hemos venido trabajando anteriormente, ellas, más allá de que siguen emocionalmente vinculadas a ellos, hay una dependencia emocional tan grande que limita su posibilidad de acción individual. Entonces prefieren no seguir con este trámite. El tiempo que lleva la relación, si han tenido más tiempo de relación, años, o los hijos, son circunstancias que de alguna manera también la limitan a ella para poder continuar con esta medida. Y desde lo social tenemos tres aspectos a considerar. El macrosistema, o sea, esta institución que lleva a que la mujer sienta que no sabe con quién se va a encontrar, quién va a tener enfrente, cómo le van a responder. Muchas veces en psicología siempre hablamos de cada caso y caso por caso. Entonces es tan importante poder escucharle a la persona particular sin nuestros prejuicios, nuestros juicios de valor respecto, porque tienen una idea diferente a la que nosotros podemos tener de lo que son las relaciones. Entonces, bueno, encontrarse con esto, encontrarse con que también hay una mirada de la familia, y que ¿por qué vas a denunciar? ¿Por qué te vas a separar? Desde los amigos, o sea, es todo a nivel social, un entramado en donde estas mujeres generalmente no tienen red porque se les ha disipado esta posibilidad por la manipulación y el control del valor. Entonces todo eso hace que pueda llegar a una retractación en estas circunstancias. Y bueno, volviendo un poco al sistema, a las instituciones, a las estructuras, también nosotros observamos en muchos casos que los abogados y las abogadas que patrocinan a estas mujeres en estos procesos no tienen la diligencia necesaria, no siguen las causas como corresponde, dejan pasar los plazos. También ellas transitan en soledad porque no tienen un patrocinio gratuito, a pesar de que está la ley y el cuerpo de patrocinio, no llegan a cubrir todas las situaciones. Entonces se encuentran en un proceso donde no saben qué pasa, qué ha pasado, por qué están
y entonces es otra de las causas que les motiva a abandonarlo y a no continuar. Y sobre todo si ha pasado un tiempo importante desde que hicieron la denuncia. La cantidad de declaraciones que a veces tienen que prestar, si el hecho también ha sido investigado y como siempre se otorgan las medidas de protección en los juzgados de familia, las declaraciones en los procesos civiles y penales, todas esas situaciones que provocan y producen revictimizaciones son situaciones que influyen en las mujeres, en las chicas, al momento de decidir si siguen o no con un proceso penal. Y vuelvo con el tema del respeto y el trato hacia ellas, desde que empiezan a transitar la ruta, desde que quieren denunciar y durante todo el proceso. Eso es una situación fundamental y que observamos que no está ese trato humano y respetuoso. ¿Por qué no está ese trato? ¿Cómo las vemos a las mujeres, a las chicas? ¿Las vemos como sujetos de derechos? ¿Cómo las vemos? Eso es muy importante y eso se vincula con los estereotipos. Por eso insistimos en volver hacia los estereotipos, a los factores y a cómo las tratamos. ¿Las vemos realmente como nosotros pensamos, nuestros prejuicios, o como en verdad son? Es que para las mujeres el hecho de denunciar quizás sea el primer paso, pero lo difícil es sostener todo este proceso, por ellas en el proceso y por ellas en la relación, porque justamente por el ciclo de la violencia ellos pueden llegar a pedir disculpas y ahí con ellas a veces también se retractan por este periodo de luna de miel. Por eso es tan importante la continuidad, el sostén, el acompañamiento, porque para ellas es todo un engranaje emocional que ponen en este sistema, ponen toda su vida, y es importantísimo. Sandra, y el ciclo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo actúan ellos y cómo actúan ellas en un entrampamiento que no es lo mismo si lleva varios años que si es una denuncia, porque en la segunda situación de violencia denuncio, no es el mismo análisis, ¿no? Por eso es que es caso por caso y en cada caso, y es sumamente necesario que podamos tener esta mirada sostenida de todos los sectores que han trabajado y todas las profesionales que también intervienen en la investigación. Bueno, ¿y qué es la retractación? Porque estamos hablando de retractación. Yo les comento una definición del Diccionario Jurídico Español que dice que es la declaración hecha en público mediante la que se sustituye otra declaración precedente. ¿Cómo lo interpretamos esto, Sandra? Claro, desde la retractación es algo activo, es la conducta activa, o sea, lo que hace la persona y lleva adelante esto, es decir, yo no quiero seguir con este proceso. Desde ese lugar podemos verlo como la retractación, o sea, de lo que ella moviliza. O sea, voy a hacer algo para que esto se suspenda, para que no siga el procedimiento. Esa puede ser una actitud. ¿Y la otra? Y la otra es más bien pasiva, que tiene que ver ya, no se llama retractación, sino de sometimiento. Sí. O retractación pasiva, dicen algunos. O también, bueno, exactamente. Lo importante es entender que también hay otra digamos, otra actitud diferente. Que ellas no acuden a los debates, no se presentan, ponen excusas. Eso sería lo pasivo, no ir directamente, sino por medio de otros artículos. Estando bien notificadas, ¿verdad? Exactamente, sí, por supuesto. Y esto puede pasar en cualquier etapa del proceso penal. ¿Y qué produce en el sistema la retractación? Eso de declaré una cosa en público, un hecho de violencia, y después la sustituyo por otro. Por ejemplo, a ver, Eva Giberti, estuvimos viendo con Sandra algunos de los ejemplos que nosotros escuchamos, pero queremos citar algunos por Eva Giberti. Por ejemplo, yo declaré que me golpearon fuertemente, pero después en la audiencia oral digo, no fue para tanto, no me pegó, solo me empujó. No, fue mi culpa, yo lo provoqué, yo le dije, o los chicos se estaban portando mal. La verdad que son... No me amenazó para matarme, me dijo que no me aguantaba más.
no me pegó una patada en la panza mientras estaba embarazada y me quiso ahorcar. Perdí el bebé porque me caí de la escalera. Esas frases las hemos escuchado, sí, ¿verdad? Realmente. Acá en la dirección y vos con tu experiencia de psicóloga en el CAI. Y entonces también, por ejemplo, el aislamiento. No es que no me deje salir de casa, soy yo que no me doy tiempo para poder estar con mis amigos, con mi familia. ¿Cómo interpretamos esas frases en una declaración habiendo jurado no incurrir en falso testimonio frente a un tribunal colegiado? Bueno, Eva Giberti nos invita a reflexionar en este sentido. Si nosotros comparamos la declaración inicial, donde dijo que le había pateado la panza y que había perdido el bebé y que había sufrido violencia psíquica, emocional, física, y después dice eso, hay una inverosimilitud que es patente, que es clara. Eso es ya una alerta que nos invita a reflexionar qué está pasando acá. Pero sin embargo muchas veces se deja simplemente constancia en el expediente de que se retractó de la denuncia y se paraliza la investigación y hasta se archiva. ¿Cómo es la posición después de eso de la mujer frente al tribunal? ¿Qué piensa el tribunal de esto? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo analiza generalmente? No digo casos particulares, porque no siempre es así. ¿Y qué pasa con la mujer? Contra el tribunal aparece como una mentirosa, hizo perder el tiempo, hubo investigación, se movieron los fiscales, la policía, el juez, y después dice, no pasó nada. ¿Y la mujer cómo queda hacia sí misma? A mí me gustaría que quedara claro, por lo menos desde el aspecto psíquico, ¿no? Que generalmente estas situaciones uno denuncia cuando está en la etapa crítica, ¿sí? En la acumulación de tensión. Yo no aguanto más, es demasiada las situaciones de violencia que estoy viviendo, voy y denuncio. ¿Qué pasa? Esto continúa porque el proceso, si bien se otorgan medidas a veces bastante rápido, por lo menos desde familia, esto continúa ella en la relación. Entonces muchas veces el hombre pide disculpas y está el periodo de luna de miel. Ahí es cuando ella generalmente quiere desestimar esta medida. Por eso es que es tan importante entender el ciclo de la violencia, porque si entendemos eso, entendemos esto, y que las personas encargadas de esta situación puedan entender este proceso en las mujeres y no puedan, justamente como dijo usted, considerar que están mintiendo. O sea, realmente puedo entender que es parte de este proceso que ellas quieran redactar la paz, es esperable que esto suceda. O sea, por eso es tan importante el acompañamiento y fundamentalmente el rol que tienen los profesionales de la salud, tanto sean psicólogos como psiquiatras, en este momento y el inicio cuando se toma la denuncia por primera vez. Es tan importante esa mirada porque desde ahí esta es una herramienta más, si bien no es algo que es vinculante con la causa, pero sí es una herramienta más para tenerla en cuenta y poder tomarse eso para poder entender la psiquis de esta mujer. Pero sin embargo, en el proceso penal, estas declaraciones que son vistas como testigos, ellas, es un medio de prueba. Y si se retracta ese medio de prueba, si se lo ve solo, aislado, se entiende que se cae todo. Y por eso tenemos que tener presente, como vos remarcás, Sandra, el ciclo de violencia, los conceptos de ruta crítica, todos los factores, las situaciones del entorno social e individual de la mujer. Eso es lo que tiene que interpretar, que tiene que analizar y que tiene que investigar tanto fiscales como jueces y juezas y funcionarios, secretarias, prosecretarios, empleados y empleadas, todas las personas que intervenimos en estos casos cuando se inicia un proceso penal. Por eso es muy importante, que advierten también las autoras, que se complemente todo en este proceso, toda la función de los fiscales, de los jueces y juezas y funcionarios y funcionarias, con los servicios complementarios, como puede ser
el de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, en el cual nosotros trabajamos y nos desempeñamos porque prestamos un servicio complementario de contención y de acompañamiento. Y también, ¿por qué es importante? Porque tenemos que ver qué es esta Dirección de la Mujer, cuál es su naturaleza. Nosotros no somos un juzgado tradicional, ni fiscalía, ni una dependencia administrativa. ¿Qué somos? Somos un mecanismo de género. Somos un nuevo actor de interlocución y relación entre las personas que acuden al servicio, toda la ciudadanía, en este caso las mujeres que sufren violencia por razones de género, los fiscales, los jueces, las juezas, los tribunales y las áreas de la mujer de las distintas municipalidades que también trabajan con nosotras, como en el módulo 2, Gabriela Echenique comentaba de las funciones de la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, esta dirección que está en el Poder Judicial trabaja estrechamente con los fiscales, con las fiscalías y con los tribunales para establecer una red, para acompañar, para contener a las mujeres y para poder abordar lo más integralmente posible un fenómeno de alta complejidad como es la violencia por razones de género. ¿Querés contar algo del procedimiento nuestro, Sandra? Bueno, yo diría que somos como un sistema de escucha, o sea, la primera escucha que pueden llegar a tener con muchas mujeres porque no conocen bien este sistema. Esta mujer llega a la dirección, en la mayoría de los casos es abordada de forma interdisciplinaria, contamos con un equipo excelente de sociólogos, nos falta un asistente social, nada más, abogados, también hay una chica de recursos humanos, bueno, yo como psicóloga, y la verdad que podemos abordar interdisciplinariamente a esta persona que llega, se escucha, se le da una marca, y en función de lo que escuchamos es la derivación que realizamos, ya sea un tratamiento psicológico y psiquiátrico, según consideremos pertinente, a un juzgado de familia o hacer una denuncia penal. Muchas veces, generalmente las derivaciones son a lugares estatales para que justamente tengan este acceso. En algunas ocasiones hemos pedido también para trabajos, sí, realización de trabajo. A la Fundación Accionar. A la Fundación Accionar. Los municipios están trabajando excelentemente, ya sea desde el área social como desde el área psíquica. La verdad que son nuestros aliados en esto. Y el acompañamiento. Cuando una vez que pase todo este proceso y ya se llegue a la instancia, fundamentalmente penal, tenemos un grupo de abogadas que realmente son excelentes y acompañan a las mujeres en este proceso. Y la verdad que hemos notado mucha diferencia en cómo ellas llegan y cómo se sienten en este acompañamiento. Muchas veces nos piden, por favor, que estemos desde este objeto contrafóbico, diría yo, cómo ayuda a que alguien esté ahí con uno y te pueda ayudar en este proceso, porque la verdad que no es y nada también fácil. Los fiscales y las fiscales que trabajan muy estrechamente con nosotras, y jueces y juezas, y funcionarios, secretarias, prosecretarios también son muy colaborativos. Estamos logrando cada vez más una integración y trabajar y entendernos, porque en definitiva lo que nos importa es ayudar a esa persona que está transitando esta situación de violencia para que no sufra revictimizaciones y pueda solucionar ese problema, tanto ella como la pareja que ejerce la violencia, que es otro tema que abordaremos en otro curso porque requiere también mucho trabajo. Pero para poder cerrar ya esta parte, vamos a terminar viendo un poco cómo se deben valorar y analizar estas negaciones, contraargumentos, como dice Eva Giberti, estas retractaciones.
Bueno, el doctor Orozco, en un video que nosotros incorporamos, se reproduce la misma filmación cuando él dicta una sentencia en septiembre en un caso de abuso sexual a un adolescente. Él explica la interpretación del artículo 16 de la ley 26.485, en el cual se reconocen y se garantizan derechos que son fundamentales y que no hay que olvidarse al momento de analizar las retractaciones en una audiencia en el proceso penal, como son, repetimos, el trato humanizado y el respeto, la amplitud probatoria, sino no solamente ver esa declaración en ese momento aislada, sino compararla con la inicial, con los informes psicológicos, sociales, con todas las pruebas que existen y se han presentado en ese proceso. Y además esto es fundamental, pero también si la chica, si la mujer no llegó en ese momento con un patrocinio, nunca tuvo un patrocinio como tienen los agresores, explicarle en qué situación está el proceso, la importancia de su declaración, cuál es la función de todos los que integran el tribunal, si es que no fue representada y no fuimos nosotras notificadas para acompañarla a una audiencia. Todo eso es importante por parte de operadores y operadoras del sistema judicial. También le hemos acompañado otro video de una fiscal de Necochea, una fiscal general de la provincia de Buenos Aires, donde se titula La retractación, que es muy interesante porque ahí van a ver entonces en un juicio real como el doctor Orozco analiza la prueba desde los dos paradigmas, con perspectivas de género y cómo sería sin perspectiva de género. Entonces es muy importante el análisis que hace, les recomiendo que lo escuchen todo, es largo pero es muy explicativo y muy claro, y el de la fiscal en donde ella invita a también analizar la retractación con perspectiva de género y a la luz de los derechos humanos de las mujeres. Y finalmente también les incorporamos un fallo de la Cámara Criminal de Córdoba de una triple tentativa de femicidio, en el cual los argumentos y la valoración de la prueba por parte de los jueces es muy interesante, muy clara, porque se explica lo importante de cómo influyen los estereotipos y la naturalización de la violencia a la hora de interpretar la declaración de un perito en un informe psíquico. Eso es un tema que lo podemos también charlar en los foros, pero les recomiendo que no dejen de leer esa sentencia que incorporamos. Y ya para finalizar de verdad ahora, les vamos a dejar una pregunta que se vincula y que es muy profunda y que seguramente va a dar para otro curso, que es lo siguiente. Las mujeres en situaciones de violencias por razones de género, ¿qué son en el proceso penal? ¿Son víctimas? ¿Son sujetas de derecho? ¿Son testigos? ¿Medios de prueba? ¿Qué son? Y para dejarles un poco más el interrogante y complejizarlo más, lo vamos a vincular con el empoderamiento, que es un tema también para analizar y trabajar en profundidad. Simplemente le dejamos esta frase que surge de nuestra experiencia de estar interviniendo en estos casos. Pensamos hoy que empoderar es poder hacer florecer las capacidades internas dormidas. ¿Y vos, Sandra? ¿Qué querés agregar? Bueno, ya está todo dicho, pero sí, es tan importante el empoderamiento de la mujer, tan importante porque ellas sienten que no son nada. Entonces, justamente entender que sus capacidades están ahí, bonitas, es tan importante para que ellas puedan surgir y empezar a ser quienes son en realidad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a profundizar nuestras reflexiones y apropiarnos de conocimientos, y nos seguimos viendo en el debate. Gracias, Sandra.